Bueno, en este video vamos a avanzar un poquito sobre lo que es la comunicación, un tema que está presente en la mayor parte de los currículums de educación media básica, ¿sí? Y también de educación primaria. Y que es un tema sencillo, fácil, pero que les va a permitir a lo largo de su formación académica avanzar con seguridad en la medida que esto quede bien claro, ¿sí? Bueno, comunicación. Lo primero que vamos a pasar es a definirla, ¿sí? Como un proceso de interacción social. ¿Qué significa que sea un proceso? Que no es algo que pasa instantáneamente, sino que involucra intenciones, interpretaciones, mensajes, entender el contexto en el que se encuentra. Y todo eso es necesario, por eso lo llamo un proceso de comunicación y todo esto es muy importante y necesario porque necesitamos mínimo 2 interlocutores que participen de la comunicación. Y acá entra la pregunta, ¿qué es un interlocutor? Un interlocutor es aquella persona que cumple la acción de locutar, de decir, de hablar, de comunicar. Inter, ¿qué significa inter? Entre los que hablan. Interlocutor. Entonces, en breves palabras, es el proceso por el cual interactuamos con los demás y nos comunicamos intenciones y logramos entender también intenciones. Dicho que es la comunicación, tenemos que saber cuáles son los elementos más importantes que se dan y están presentes en ella. Estos tres, los más básicos, emisor, mensaje y receptor, son los más conocidos por todos y generalmente en primaria se quedan solamente con el conocimiento de ellos. Pero hay un poquito más, son 6 elementos, yo a veces nombro un séptimo, que es el contexto. Bien, vamos a ir viéndolo uno por uno. Entendamos que para que exista la comunicación como tal, todos estos elementos están unidos, muy unidos y aparecen. ¿Sí? Lo primero es un emisor, ¿sí? ¿Qué es el emisor? Es el encargado de transmitir un enunciado, un mensaje para otra persona, para otro, en una situación comunicativa. Y vean que yo aquí hice bastante énfasis en la palabra transmitir, ¿sí? Porque no es solo lo que dice el mensaje, sino cómo lo hace y con qué intención lo hace y bajo qué circunstancias lo hace. Entonces, en la comunicación, el emisor es el encargado de transmitir. Y ahora después, cuando veamos mensajes, que ya vamos ahí, vamos a ver que un mensaje es todo lo transmitido por el emisor con una intención. Y cuando me refiero a lo transmitido, me refiero a lo dicho, a los gestos que acompañan el discurso, a las circunstancias también en las que nos encontramos. El mensaje entonces es lo que se dice con la boca, por decirlo así simplemente, y también lo que surge de mis gestos que van acompañando, del tono de voz cuando lo empleo, de los movimientos que hago con ella para seguir. Receptor. ¿Qué es el receptor? Ustedes me van a decir, el que recibe. Sí, parte de su función es recibir un mensaje, pero no únicamente. El receptor es quien interpreta el mensaje y lo hace entendiendo las circunstancias del emisor, interpreta, crea un mensaje en su cabeza y vuelve a generar comunicación. En general pasa eso. Entonces aquí se fundamenta mucho más porque decimos que la comunicación es un proceso. Emisor, hablo, genero algo en el otro genera una respuesta o no hacia mí y entonces entramos en un proceso de intercambio, de interacción social como les mencionaba hace un ratito. Bien, seguimos más adelante, ya vimos emisor, mensaje y receptor, que son los elementos más básicos y los que nunca faltan. Y después entramos con los que son un poquito más complejos, pero no mucho más. Después, acá vieron que yo puse canal. El canal lo representé con estas flechas que están acá, entre el emisor que dirige el mensaje y al receptor, que después del mensaje va al receptor. ¿Por qué lo planteé de esta manera? Porque el canal es el medio físico por el cual le llega el mensaje al receptor. En este momento, a ustedes, yo estoy hablando de emisor, ustedes son mis receptores, todos los que están viendo en este momento este video, y reciben el mensaje a través del canal auditivo, ¿sí? De un canal auditivo y también de un canal visual. Algunos profesores pueden decir audiovisual,
Bien, está correcto. Algunos no lo utilizan ese término por mezclarlo un poquito con lo que son los medios de comunicación. Bien, entonces los canales pueden ser auditivo, visual, táctil, por ejemplo, para las personas que utilizan código braille, las personas no videntes o ciegas, utilizan ese tipo de código. Entonces, auditivo, visual, por ejemplo, miro un semáforo, y táctil a través de la lectura del braille, por ejemplo. ¿Sí? Las personas ciegas lo utilizan. Bien, después encontramos un código, y ustedes me van a decir que es un código. Un código son todos aquellos sistemas de signos que nosotros utilizamos con el fin de crear un mensaje. En este caso, ¿cuál es el código que yo estoy utilizando? El idioma español, ¿sí? Sí, ahí lo podemos clasificar como código lingüístico, porque maneja lenguaje. Cuando tratamos de códigos no lingüísticos, cuando no manejamos lenguaje, y por ejemplo, si yo estuviera haciendo un discurso sumamente con gestos, o podrían decir que también maneja código no lingüístico. Esto depende mucho de cómo tu profesor lo haya dado. Hay algunos profesores te van a decir el inglés, sí, todos los idiomas son códigos. Para mí la diferencia más importante es encontrarnos cuáles son los códigos lingüísticos y cuáles son los códigos no lingüísticos. Otros profesores, en cambio, hablan de lo que es código oral o código escrito, que también es una diferencia válida para hacerlo. Pero la diferencia clave es que vos entiendas qué son los elementos que se utilizan para crear el mensaje. Y después adaptarte al vocabulario que utiliza tu profesor y siempre mantenerlo. Cualquier duda me escribe en un comentario. Y ahora nos queda el elemento que tal vez sea el más complicado de entender, que es el referente. El referente es el tema del mensaje. Si mi mensaje fuera, ¿me decís la hora? ¿Cuál sería el referente de mi mensaje? Preguntar, saber la hora, ¿sí? Básicamente es la forma que tienen de resumir en una o dos palabras el tema del cual se está tratando el mensaje. Yo siempre, para que sea la forma más clara y podamos llegar a un resultado más común, ¿sí? Entre los alumnos, trato de que los estudiantes lo expresen con un verbo en infinitivo. Bien. Y por último, ¿vieron este círculo que está acá palpitando? Bueno, esto le llamamos contexto. Toda situación comunicativa tiene significado completo en un contexto determinado, en un lugar y en un momento determinado. Todo tiene significado dependiendo de dónde y cuándo diga las cosas. Este discurso que yo estoy dando en este momento tiene significado en el canal de YouTube, en una clase de idioma español. En la tienda, en la carnicería, en la zapatería, no tiene un significado igual, porque no tiene nada que ver que una persona vaya y dé este discurso en el medio, ¿no? En el medio de una tienda. Entonces, entendamos que la comunicación toma significado dependiendo del contexto que estoy utilizando. Si entienden esto básico, tienen la mitad del recorrido hecho. Pero después hay otras situaciones, las situaciones comunicativas, cuando les pedimos a los profes que lo analicemos. Miren, acá elegí una viñeta de Mafalda para explicar un punto que es muy importante. ¿Cuándo aparecen situaciones comunicativas con personajes? Ya se puede ser en una viñeta, como estoy poniendo en este ejemplo, o con un texto narrativo en donde hay personajes y discurso directo. Vamos a ver, acá dice uno. Cuando hay personajes, aparecen dos tipos de análisis posibles, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un momento antes. La viñeta dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? ¿Sí? Mafalda con esa pregunta, mientras que su mamá está lavando, acá la imagen capaz que no la conocen todos, eso es un lavarropa de los de antes, de los más viejitos. Su mamá está lavando la ropa en su casa, en el patio. Podemos entenderlo, comprenderlo ahí según las imágenes y los dibujos. Y le pregunto, si tuvieras vida, ¿qué te gustaría hacer? Primero que hay una reflexión ahí detrás de Mafalda que le dice que la madre no tiene vida, porque será que se pasa ocupando las cosas de la casa. Bien, vamos a ver, entendiendo la viñeta, ahora sí. Hay una situación comunicativa que se da entre los personajes del texto, donde el emisor del texto es Mafalda, y el mensaje que Mafalda da es, mamá, ¿qué te gustaría? ¿Vieron que yo utilicé comillas?
y al final puse puntos suspensivos para no copiar todo el texto. El mensaje es todo lo expresado por Mafalda, ¿sí? Si Mafalda estuviera haciendo un gesto, también estarían ahí, ¿sí? Y alguno podría poner entre paréntesis, gesto de Mafalda. En este caso no lo tenía, no me pareció necesario y está bien así. Después, el receptor es la mamá, clarísimo. El canal por el cual Mafalda, a la mamá, Mafalda emite el mensaje y a la mamá le llega es el canal auditivo. El código que utilizan es el idioma español o castellano, como prefieren llamarlo. Y el referente es es preguntar. Le puse acá preguntar. Alguno puede ser más o menos específico, pero básicamente es eso. Y el contexto en el cual se desarrolla es un día en la casa de Mafalda. ¿Por qué puse un día? Porque yo a través de la imagen puedo decir que no, que no lo está haciendo en la noche. ¿Sí? Esta es una forma de entender esta situación comunicativa. Pero esta misma situación comunicativa puede entenderse desde otro punto de vista, que es entre la situación comunicativa que sea entre los lectores, todos aquellos que llegamos a esta viñeta y estamos mirando, y el autor. Entonces, en esa situación comunicativa es diferente, porque el emisor es Quino, el autor de Mafalda, ese es el seudónimo que utilizaba el autor que idea todas estas historietas. Quino es el emisor. Los receptores somos nosotros lectores, ¿sí? Lector, en este caso yo, María Ángel, soy el lector. El mensaje es toda la viñeta, los dibujos, lo que dice, absolutamente toda la viñeta es el mensaje. Porque tenemos que entender cuál es que el mensaje también incluye, por ejemplo, el tema, el referente de esta viñeta pasa a ser la reflexión o reflexionar, si se quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mafalda a través de esta Quino a través de esta viñeta que nos quiere mostrar que, que tal vez las mamás tienen mucho trabajo en el hogar y eso no es vida o algo así. Entonces, buscan nosotros lectores la reflexión. El canal por el cual nos llega a nosotros el mensaje lo estamos mirando, entonces es visual. Los códigos que utilizan para nosotros son el idioma español y toda la imagen, porque si toda la viñeta era el mensaje, la imagen también es parte del código que se utiliza. Tipo. El contexto, y esto es importante que nos paremos a detenernos. El contexto entre emisor y receptor. Primero, no es compartido. Kino no está con nosotros en este momento. No estamos en el mismo lugar ni en el mismo momento. Y no nos asegura que Kino no lo estaba haciendo y nosotros lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos poner acá? Que no es compartidas las circunstancias de lugar y tiempo si llegáramos a analizar esto en algún momento. Esto es básicamente el trabajo en comunicación, para empezar. Espero que les sirva. Y cualquier duda, dejen comentarios, suscríbanse al canal. Y les aconsejo que vean el video de funciones de lenguaje, que está muy vinculado a lo que es la comunicación.